jóvenes del Colegio Belisario, que para mí también hubiera sido de mucho agrado poder estar con ellos, compartir cerca de tú a tú, pero lamentablemente estamos teniendo que adaptarnos a lo que es esta nueva modalidad para poder entonces cuidarnos y ser responsable con nuestra salud. Así que nosotros vamos a empezar con un tema que yo quiero que ustedes comiencen desde ahora a anotar muchas cositas, así que tengan a mano lápiz y papel para que puedan ir anotando. Primero pueden anotar sus preguntas y sus inquietudes, que por aquí la vamos a responder todas siempre y cuando el tiempo nos alcance, ¿verdad? Pero estamos aquí en la mejor disposición de acompañarlos en ese sentido y darle toda la información que ustedes requieran. Y por otro lado, también algunos tips que yo le he puesto aquí en este PowerPoint, en esta presentación, para que ustedes también lo anoten y lo pongan en práctica, porque el hecho de esto es que ustedes aprendan, pero también que podamos ponerlo en práctica, porque si no lo ponemos en práctica, pues entonces no estamos haciendo absolutamente nada con el conocimiento que estamos aquí viendo. Así que vamos, le voy a pedir que por favor pongan sus micrófonos en silencio para que podamos escuchar y para que podamos entonces entendernos y comprender exactamente cuál es el mensaje que queremos mandar en la mañana de hoy. En mi caso como profesional de la conducta y en el caso de Yadira como representante de la fundación o presidenta de la Fundación Vida Sin Violencias. Así que vamos a empezar. Por aquí comenzamos y vamos a tener lo que es ¿qué son las emociones? Vamos a comenzar definiendo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos conceptos cerrados de las cosas y a veces los nombres también se cualquierizan, o sea, se hacen muy comunes y se habla mucho de un tema. En realidad no sabemos cuál es el término y cuál es la definición de eso. Pues aquí les pongo uno que ustedes puedan ir entendiendo qué son las emociones. Y dice que es el conjunto de reacciones orgánicas. Y esto es una palabra clave. Individuo cuando responden ciertos estímulos externos, otra palabra clave para poder entender lo que son las emociones, que le permiten adaptarse. Aquí llevamos ya 3 palabras clave a una situación con respecto a una persona, un objeto, un lugar o una cosa. O sea, ¿qué queremos decir con la palabra orgánica? O sea, lo que queremos decir es que justamente las emociones son de manera orgánica, así mismo como lo dice su nombre, pero es que son del ser humano, o sea, son emociones que lo vamos a presentar todos y cada uno de nosotros. Y eso va a depender de según sea el estímulo externo que estemos viviendo en ese momento. ¿Para qué son las emociones? Más adelante ustedes van a ver cuáles son las funciones específicamente de estas emociones y qué es lo que provoca cada estímulo externo ante nosotros y entonces nos provoca una emoción. Y luego está lo que es el adaptarse. ¿Para qué son esas emociones? Pues esas emociones son simplemente para adaptarnos a situaciones que se presentan en la vida. Desde lo que es la perspectiva actual, las emociones son respuestas a un significado y que esto consta de 3 partes importantes. O sea, cuando nosotros recibimos una emoción importante dentro de nuestro ser, sobre todo dentro de nuestro cerebro. Y aquí vienen los componentes importantes de una emoción. Es lo neurofisiológico o químico, porque ustedes saben que nuestro cerebro está compuesto de sustancias químicas y cada una de esas sustancias químicas dentro de nuestro cerebro tienen funciones específicas, una junto con la otra, son compatibles. Luego está motor o conductual. Entonces, las emociones tienen un componente químico, nos hace tener una reacción
y nos hace comportarnos de una manera X. Todo va a depender de cuál sea esa emoción. Así que esos son tres aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta. Que no es que nosotros podamos decir las emociones no se controlan porque son innatas del ser humano, pero también son intrusivas, o sea, vienen, no piden permiso, no te dicen yo quiero estar hoy triste, yo quiero estar hoy alegre, mañana yo quiero estar enojada, pasado yo quiero estar confundida. No, eso viene determinado por un estímulo externo. Entonces, siento esa emoción, pero esas emociones dentro de todos los seres humanos, como ustedes pueden ver en la diapositiva, son básicas. Hay emociones básicas y hay emociones más complejas. Y las básicas son las que presentamos todo el mundo a nivel mundial. O sea, no es que nosotros aquí tenemos unas emociones diferentes a las emociones que pueda tener una persona en el continente africano o una persona que pueda tener en el continente europeo. No, son todas básicas. Por eso nosotros podemos ver, por ejemplo, una persona o una fotografía de una persona de nacionalidad asiática o del continente asiático y podemos tocar, podemos darnos cuenta que está triste, que está contento, que está enojado o que está enfadado. Cualquiera de ellas. Podemos verla sin saber el idioma chino, sin él decir una palabra o sin él estar poniéndolo en escrito, en este caso del Zoom, debajo de la pantalla. O sea, simplemente con el gesto no podemos dar cuenta de cómo esa persona se siente. Aquí tenemos lo que son las emociones básicas. Y de esas emociones básicas, es como le decía ahorita, la podemos y por cualquier cosa. Es la alegría, la sorpresa, el miedo, la tristeza, el asco y la ira. Esas son las emociones básicas del ser humano, independientemente de la edad, independientemente del sexo, independientemente de la cultura. Oigan bien la palabra, manejar las emociones, porque como le decía ahorita, no podemos controlarlas, sino manejarlas. ¿Y cómo aprendemos a manejarlas? Vamos a aprender a manejarlas según la capacidad interna que cada uno tenga y según las experiencias, las vivencias y el aprendizaje que podamos tener en el transcurso de nuestro diario vivir. El primer paso para nosotros poder manejar las emociones de manera correcta y que luego no tengamos un sentimiento de culpa o un arrepentimiento por haber actuado de una manera incorrecta o por haber dicho algo incorrecto o por haber comportarnos de una manera incorrecta, pues es saber definir claramente qué estamos sintiendo. Contar con lo que es un amplio vocabulario emocional, eso es esencial. ¿Por qué? Es ponerle nombre a eso que yo estoy sintiendo. Es ponerle un sello a eso que yo estoy sintiendo. O sea, yo ahora estoy sintiendo una alegría inmensa de compartir con ustedes. Perfecto. Pero yo tengo que reconocer cuál es esa emoción que a mí me está embargando en este momento. O si yo estoy incómoda, pues yo tengo que reconocer por qué yo me estoy sintiendo incómoda en este momento. Y cuando yo logro ponerle nombre a esa emoción, logro identificarla, luego puedo entonces de manera correcta manejarla. Debemos de tener claro que cualquier emoción es adaptativa. Las emociones son adaptativas, o sea, nosotros sentimos una emoción y entonces eso nos enseña a nosotros a adaptarnos a una situación X, sin importar cuál sea. Lo que va esto a definir es justamente la intensidad. Si es una emoción que es normal,
es una emoción adaptativa. Ahora, si esta emoción sigue siendo a partir del tiempo, se extiende, entonces podemos decir que esta emoción es nociva porque es excesiva en nuestro cerebro. Como dijimos al principio, recuerden que hay un componente químico y cada emoción provoca una reacción química en nuestro cerebro. Y esa reacción química, entonces, es la que produce un estado emocional. Y ese estado emocional, entonces, es lo que produce una acción emocional o que nosotros reaccionemos de manera emocional. ¿Y qué pasa cuando nosotros reaccionamos de manera emocional? Bueno, pues que probablemente luego de reaccionar, pues entonces nos arrepentamos o tengamos un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque no estamos actuando conscientemente, pero tampoco estamos actuando bajo lo que es ese cerebro que es aquí en la parte prefrontal, que es el cerebro de la conciencia, el cerebro del cálculo, el cerebro de estar pendiente, el cerebro de tu poder estar claro de lo que estás haciendo. Entonces, por ende, estamos actuando de manera emocional. Y luego entonces decimos, wow, ¿qué fue lo que dije? O wow, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué? Porque el cerebro emocional lo que hace es actuar desde la emoción. Si yo estoy enojada, voy a hablar desde el enojo. Si yo estoy enojada, voy a actuar desde el enojo. Entonces, estoy actuando de manera emocional. Ahora, cuando yo actúo de manera consciente, pues entonces ya yo comienzo y digo, espérate, yo no puedo responder de esa manera. O espérate, yo no puedo actuar de esa manera, porque eso me va a traer consecuencias. Entonces, yo tengo que saber exactamente cómo voy a actuar o lo que voy a decir. Entonces, ya eso es actuar de manera consciente. Pero si no lo hago de esa forma, lo hago desde una emoción, entonces más adelante lo que puedo decir es justamente actué desde el enojo, por eso dije un sinnúmero de barbaridades y ahora me arrepiento porque ofendí a esa persona. O actué de una manera incorrecta y entonces ahora me arrepiento porque agredí a esa persona. Entonces, de ahí es que tenemos que tomar conciencia y reconocer cuál es nuestra emoción o cuáles son esas emociones que nos están afectando a nosotros y lo cual nos están haciendo actuar de manera incorrecta. Emociones por COVID-19. Ustedes saben que en esta situación del COVID-19 nosotros tenemos muchísimas emociones y no han embargado todo tipo de emociones y no han embargado todo tipo de situaciones, lo cual hemos tenido que afrontarlas. ¿Y qué ha pasado con eso? Que al no saber adaptarnos en base a una emoción, pues entonces hemos tenido muchísimo problema de adaptación dentro del hogar y muchísimo problema de adaptación dentro de las relaciones. O sea, la manera de nosotros relacionarnos ha cambiado a partir de esta pandemia. Y ha cambiado porque nosotros no teníamos la certeza o no estábamos conscientes de la importancia de las emociones en nuestro proceder, en nuestro día a día, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. No lo teníamos, no estábamos conscientes de eso. Actuábamos como mecanismo o como robot bajo un mandato, tengo que ir al colegio, tengo que estudiar, tengo que hacer tarea, tengo que ir al trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. O sea, en base a eso era que estábamos manejando. Todo esto hemos tenido que hacerlo desde un solo espacio y con varias personas, lo cual cada una de esas personas tienen ocupaciones y funciones diferentes. Por lo tanto, no hemos aprendido o no habíamos aprendido a convivir con cada una de esas funciones dentro del mismo espacio. Y todo esto, ¿qué es lo que ha creado? Aparte del aislamiento, aparte de las informaciones erróneas, aparte de la desinformación y el no conocer qué era lo que estaba pasando, el tener que quedarnos obligatoriamente en casa, el estar hablando de una enfermedad que no conocíamos, que nadie tenía prácticamente información sobre esto.
Entonces, todo esto ha abrumado a nosotros los seres humanos y no ha obligado a tratar de entender qué es lo que estoy sintiendo en este momento. Entonces nos encontramos ante un escenario totalmente desconocido al que no teníamos ninguna capacidad de adaptarnos, pero que esa adaptación fue de manera bruta, de manera impositiva, que interrumpió totalmente lo que es nuestra rutina diaria y nuestra manera de proceder en el día a día. En este caso, nos quitó los límites que nosotros teníamos. Por ejemplo, el límite de yo trabajar en casa o de yo trabajar en el trabajo, ¿verdad? En mi zona de trabajo. El límite de yo tener ahora que de estudiar en casa a yo tener que hacerlo en mi ambiente, que era mi ambiente natural del colegio. El límite de yo tener que estar con ustedes ahora por esta vía, a yo tener que estar presencial. O sea, se han cambiado los límites, se han cambiado la manera de proceder. Y esto lo que ha hecho es justamente que nosotros esos niveles de adaptación no lo teníamos claro. Y el COVID ha revelado que en cuestión de manejo de las emociones, pues estamos muy por debajo de lo que nosotros, supuestamente como humanos, deberíamos de estar manejando, porque son emociones del ser humano. Las plantas no sienten emociones. Los animales sienten emociones, pero no pueden expresarlo. Nosotros tenemos esa facilidad y esa bendición de poder expresar nuestras emociones. Y eso también es un punto clave que yo quiero que ustedes lo tomen en cuenta. El que ustedes hoy se sientan por esta situación de la pandemia enojado, frustrado, impotente, con miedo, inseguro, triste, desconcertado, cualquiera de estas emociones es normal. ¿Por qué? Porque estamos sintiendo emociones anormales en tiempo, o mejor dicho, normales en tiempos anormales. O sea, la situación es diferente, pero las emociones son las mismas y son normales. Entonces yo quiero que ustedes entiendan y que ustedes se aprendan aquí en su cabecita que cualquier emoción que usted esté sintiendo en este momento es totalmente normal bajo las circunstancias en las cuales usted está pasando. No es que somos raros, no es que estamos locos, no es que estamos, como dicen, desubicados, no es que somos especies extrañas, todo lo contrario. Esas son emociones normales y por lo tanto reaccionamos basados a esas emociones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Conocerlas. Conocerlas para entonces entenderlas y luego poder manejarlas. Bien, casi todas lo que son las reacciones que surgen inicialmente o que surgieron inicialmente por esta situación de la pandemia fueron emociones relacionadas con el miedo. ¿Y qué pasa con el miedo? Que la mayoría de las emociones que se desprenden del miedo son emociones negativas. Ahora bien, vamos a aclarar una parte. Las emociones no son ni buenas ni malas, ni negativas ni positivas. Las emociones son según la percepción de la persona. ¿Por qué? Porque si yo tengo una tristeza, eso es normal que yo tenga una tristeza. Si yo tengo un sentimiento de ira, es normal que yo tenga un sentimiento de ira o una sensación de soledad o de impotencia o de incertidumbre. Eso es normal. Ahora, ¿qué es lo que yo como persona no puedo hacer? Anclarme en esa emoción y quedarme ahí y pasarme todo el tiempo triste, pasarme todo el tiempo afligido, pasarme todo el tiempo trancado en una habitación, porque no puedo salir, porque no esto, porque no aquello, me voy a contagiar a mi padre, voy a hacer que la gente se me pegue y yo no me quiero. No, entonces cuando nos anclamos en esa emoción negativa, entonces ahí es que viene el problema y ahí sí podemos decir que esa emoción entonces es negativa porque nos anclamos en ella. Pero de lo contrario, si yo tengo una tristeza, lo puedo manejar, la tristeza no me controla a mí, sino todo lo contrario, yo controlo la tristeza, entonces ya es pasa a ser una emoción positiva, pero sigue siendo la misma tristeza.
¿Por qué? Porque he sabido o he aprendido o tengo la capacidad de manejar esa tristeza. Lo mismo pasa con la ira, lo mismo pasa con el sentimiento o la sensación de soledad, con la impotencia, con todo lo otro. Ahora bien, lo importante en esto es que no anclemos en esa emoción negativa para que luego entonces no comience eso a cronificarse y a crear entonces síntomas ya de de un estado emocional que viene siendo un estado de ansiedad, caer en la depresión, caer en un bloqueo emocional, y entonces aquí sí ya caemos en una cronicidad de una emoción que si lo hubiéramos sabido manejar, hubiera pasado sin pena y sin gloria. Sin embargo, al no saberla manejar, pues entonces nos anclamos en ella, nos quedamos ahí estacionados, la abrazamos, le dimos cariño y esto creció y comenzó como un monstruo a controlar lo que es nuestra existencia. Quiero saber si hasta ahora han entendido, si hasta ahora ustedes están claros de cuáles son los puntos importantes, de que si ustedes hasta ahora saben exactamente cómo funcionan las emociones en nuestro cerebro, qué provocan y qué no provocan. Y eso es bueno que ustedes me digan. Así que vamos a ver. Cualquier pregunta la pueden hacer o la pueden anotar al final, ya lo saben, ¿ok? ¿Están entendiendo? Alguien que me levante la manita o que me diga sí, entendemos, para Sí, yo saber que estamos, ¿verdad? Clarito. Porque aquí sí, estamos para entendemos. aprender todos, aquí estamos para aprender todos, ustedes de mí, yo de ustedes. Y lo que a mí me interesa es que ustedes salgan hoy de este Zoom y de esta reunión, pues con los conceptos claros y con las formas claras de que cómo ustedes pueden manejar, porque las emociones, como le dije anteriormente, van a estar con nosotros desde que nacemos hasta que nos vamos de esta tierra. Lo que pasa es que dependiendo del manejo, entonces nosotros vamos a pasar más o menos suave o nos vamos nosotros mismos a complicar nuestra existencia. ¿Ok? Bueno, pues entonces si están entendiendo y están claritos, pues continuamos. Aquí vienen. Estas son las orientaciones que yo le puedo dar a ustedes para que pueden ser de utilidad para que ustedes aprendan a manejar sus emociones. Y esto sí yo quiero que ustedes lo lean, como están ahí en su pantalla, lo lean, lo anoten, por lo menos los títulos, porque es importante. Y esto sí yo quiero que ustedes lo pongan en práctica, porque esto no tienen que hacerlo todos, son criterios, son tips, son orientaciones, justamente como lo dice su título, para que ustedes lo tomen, ¿verdad? Y lo puedan poner en práctica, pero no necesariamente tienen que cumplir con todos, y mucho menos en el mismo orden, y mucho menos, todo eso va a depender de sus experiencias, vuelvo y le digo, de sus vivencias y de los estímulos externos que ustedes puedan presentar en un momento determinado, ¿ok? Pero sí es bueno que lo anoten para que de vez en cuando lo lean, y cuando ustedes se sientan que esa emoción sobrepasa su capacidad de afrontamiento, pues entonces ustedes digan, ok, esto es lo que yo tengo que hacer para yo poder manejar o aprender a manejar mi emoción. Esta que yo estoy sintiendo, a ver cómo yo puedo manejarla en este momento. Esta que yo estoy presentando, cómo yo puedo adaptarla a este momento. Y eso es lo importante. Aquí dice, analiza los pensamientos que te invaden. Y esto, miren, es crucial. Porque a veces nuestros pensamientos son los que definen en muchas ocasiones nuestras emociones, aparte del estímulo externo. Definen mucho nuestras emociones. Viene el estímulo, vamos a hacer como una especie de, de dinámica. Viene el estímulo, pasa algo que no me gusta, que me enfada, y entonces yo me enojo. Ya vino el estímulo externo, ¿ok? Bien, ya yo tengo esa emoción. Pero si yo comienzo a esa emoción a darle fuerza con mis pensamientos, entonces yo lo que estoy es cronificando esa emoción. Entonces yo comienzo, mira ahora, este señor
hizo esto sabiendo que a mí no me gusta, o esta persona hizo esto sabiendo que a mí no me gusta. Lo que yo menos soporto es que hablen así o que hagan eso o que... Y eso a mí, entonces el yo comenzar a tener esos pensamientos y comenzar a darle, como dirían las abuelas, vuelta al asunto, ¿eh? Entonces lo que hace que cronifique esa emoción. Entonces aquí dice, intenta definirlos y valora si son reales, porque a veces nosotros tenemos una percepción de algo y no es necesariamente la realidad. ¿Ok? Entonces tenemos que ver si esa emoción que yo estoy sintiendo o si esa acción, ese estímulo externo que me provocó esa emoción es real o simplemente yo estoy suponiendo cosas. Experto en suponer. Entonces, o están adelantando acontecimientos. Valora la circunstancia concreta, o sea, el hecho, valóralo, piénsalo, analízalo. Por ejemplo, aquí le pongo un ejemplo. Si eres persona de riesgo y tienes posibilidades de contagio, las medidas que tienes a tu disposición son las adecuadas para hacerle frente a ese contagio. Por ejemplo, entonces, si yo salgo sin mascarilla, ya yo estoy de una manera inconsciente, pues yo mismo violando lo que sería mi seguridad. Por lo tanto, yo no puedo decirle a la otra persona, no te me acerque, no te me pegue, no, porque yo no ando con mascarilla. Me doy a entender el más o menos el ejemplo. Entonces, tenemos que ver si en realidad eso está basado en un hecho y si ese hecho es real. Y focalízate en aquello que está en tus manos para afrontarlo, en cuanto sea o en cuanto dependa directamente de ti. Por ejemplo, yo voy a salir y yo veo que hay una aglomeración. Si no es necesario yo estar dentro de esa fila, pues entonces, porque yo tengo que hacerlo. Nada más me retiro y vuelvo un poquito más tarde. O si yo veo que una persona no tiene la mascarilla, porque yo no puedo tenerla, o sea, yo tengo que cuidarme yo. Entonces, eso yo lo puedo controlar. Ahora, yo no puedo controlar que la otra persona use mascarilla. Yo le puedo decir, mire señor, póngase la mascarilla, pero yo no puedo obligarlo ni lo puedo controlar. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que está bajo mi control y qué es lo que no está bajo mi control. Luego tenemos aquí cuidado con la sobreinformación. Y eso pasó mucho al principio y eso fue lo que más provocó estado de ansiedad, estado de depresión, pensamientos al principio de la pandemia. ¿Por qué? Porque teníamos demasiada información de ambas partes, tanto por las redes sociales como por la noticia, y la mayoría de esas informaciones eran informaciones que no venían por WhatsApp o que veíamos en otras cosas, no de fuentes oficiales. Y todo eso lo que crea es confusión, lo que crea es inquietud, lo que crea es justamente desconcierto. Entonces, vamos a enterarnos de las cosas y vamos a enterarnos de las cosas de una fuente confiable, no de todo lo que dicen ni de todo lo que aparezcan. Porque también sabemos que por ahí vienen cosas buenas y cosas malas. Entonces, vamos a filtrar esa información. Y tú puedes coger 1 hora al día, 2 horas al día, para tú informarte de fuentes oficiales qué es lo que está pasando. Pero a partir de ahí ya suelta eso y sigue con tu vida normal. Para que eso entonces no te cree más ansiedad o más intención de preocupación que cualquier otra cosa. Comparte tus inquietudes y tus emociones. Señores, no es verdad que solamente la mujer puede llorar. No es verdad que solamente el hombre, la mujer puede decir que se siente mal, que se siente triste, que esté enojada, que la votaron, que no la votaron. Es una emoción de todos. Por lo tanto, tú como hombre o como mujer, tú puedes, si tienes el derecho de expresar tus emociones. Pero en este caso, debes de hacerlo con personas oportunas, con personas que sean allegadas a ti, con personas que tú creas que puedan entenderte, que te puedan dar un consejo sano, o personas que te puedan decir exactamente de manera imparcial o objetiva lo que tú puedes estar buscando en ese momento. O sea, no es que tú vas a salir a decirle, me siento mal, estoy incómoda, estoy enojada a todo el mundo. No, te vas vamos a decir, a descargar con personas justamente que sean o que tú pienses, lo consideres que son allegadas a ti, que te pueden dar un buen consejo. Luego está, acepta esa emoción. O
sea, me enojé, ok, perfecto, me enojé, pero es normal que yo me enoje. Por lo tanto, te estoy aceptando, te estoy comprendiendo. Ahora bien, no me voy a quedar contigo porque lamentablemente tú no me sumas, tú me restas. Entonces, yo no puedo sentir miedo en ese sentido porque sí, hay que tener una causa específica. Y entonces, si yo no tengo una razón específica para yo sentir miedo, ¿por qué lo voy a tener? No me suma, lo que hace que me resta. Entonces, el sentirte con miedo y sentirte sobrepasando lo que es lo normal, tienes que en ese momento que ser prudente y cauteloso con todo aquello que vayas a decir y con todo aquello que vayas a expresar, para que no pase lo que estábamos hablando ahorita, hablar desde el enojo, hablar desde el enfado, hablar desde la ira o hablar desde la alegría, porque cuando actuamos de manera emocional con los dos extremos, no estamos conscientes. No importa que actuemos, hablemos desde la alegría o desde la tristeza. Estamos hablando y estamos actuando desde la emoción, por lo tanto, ninguna de las dos es lo más recomendable, ¿ok? Entonces, otra orientación más. Todos necesitamos un tiempo para lo que es expresar esas emociones. Busca el tuyo adecuadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Tiempo, momento y espacio con la persona apropiada. O sea, no es que vamos a decir, yo estoy enojado, estoy enojada. No, probablemente ese no sea el momento para tú decirlo. Probablemente ese no sea el lugar para tú decirlo. Probablemente no sea la persona adecuada para tú decirlo. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. No con esto es que no lo callemos, no, es que busquemos el tiempo, el momento y la persona adecuada. Aprende a relativizar, o sea, valorando lo que tú exactamente estás sintiendo y perdiendo el temor de expresar lo que estás sintiendo. Eso es relativizar y valorar lo que es tu emoción. Y en ese momento que entonces tú validas esa emoción, yo tengo derecho a estar triste, yo tengo derecho a estar enojada, yo tengo derecho a estar confundida, tengo derecho a sentirme impotente porque se me violaron mis derechos, yo tengo derecho a estar pensando de que las cosas pueden pasar mal y tengo derecho a tener miedo. Todo eso es un derecho que tú tienes como ser humano y eso no te lo puede quitar nadie, ¿ok? Procura pensar en positivo. Yo leí un artículo donde decía que lamentablemente el término de pensar en positivo estaba errado. ¿Por qué? Porque el ser humano tenía el 92% de los pensamientos negativos. Y entonces el otro 8% eran pensamientos positivos. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros pensar en positivo cuando el porcentaje es tan bajito? Entonces, aquí es que va lo que nosotros llamamos inteligencia emocional. Y es transformar esos 92% de pensamiento negativo en pensamiento positivo. Y entonces ya tenemos lo que es pensar 100% en positivo. Ahora bien, reales, pensamientos positivos reales, porque hay una realidad, hay una vivencia, hay una experiencia. Entonces, la vida no es color de rosa, por lo tanto, no es verdad que vamos a pensar 100% en positivo. No es verdad, porque la vida no es así. Por lo tanto, el que usted piense de esos 92% en negativo, que usted piense un 50, un 60% en positivo, ya estamos ganando. Ya estamos ganando porque estamos de manera asertiva afrontando lo que se nos presenta en el día a día. Pero un pensamiento positivo 100% no existe. Una felicidad positiva o una felicidad 100% no existe. Una pareja 100% feliz no existe, porque somos seres humanos y los seres humanos son cambiantes, son evolución, son constante movimiento, son adaptación. Y si nuestras emociones dependen mucho del factor externo,
depende mucho de nuestro pensamiento, depende mucho de nuestra adaptación, es imposible que sea 100% positiva. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo que tengamos pendiente. Luego dice aquí, vamos a descargar el exceso de tensión que tengamos. Vamos a buscar cosas que nos complazcan, cosas que nos hagan sentir bien, cosas que nos hagan sentir satisfechos, cosas que nos relajen, que nos ayuden. Y como yo siempre he dicho, cosas que nos sumen, no que nos resten. Vamos a rodearnos de personas que nos sumen, no personas que nos resten. Vamos a codearnos con personas que tengan el 60% de los pensamientos positivos, que estén vibrando en una alta capacidad de entender, de aceptar, de modificar, de ayudar. Vamos a acercarnos a ese tipo de personas. Vamos a obviar lo que nosotros le llamamos personas tóxicas, que son esas personas que siempre se están quejando, que nunca le ven el lado positivo a nada, que siempre están diciendo esto me pasó por esto, esto. Entonces eso vamos a tratar de, no lo vamos a anular, porque no podemos anularlo, totalmente de nuestras vidas, pero sí mantener la distancia, sí poner límites para que tus pensamientos no me afecten, tus emociones no me afecten, tu comportamiento no me afecte. Y eso es importante. Luego, por último, tenemos aquí entonces posicionarte en lo que te gusta hacer cuando todo esto termine. O sea, vamos a hacer planes, vamos a planificar sueños, propósitos, vamos a tomar lo que ya hemos aprendido en el transcurso de esta pandemia, vamos a tomarlo como un gran aprendizaje con la familia, con los hijos, con los profesores, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. ¿Qué hemos aprendido? Y eso podemos hacer una listica. Y esa listica entonces poder decir cómo yo era antes de y cómo yo estoy ahora. Después de un año de haber pasado esta pandemia o de estar todavía en la pandemia, pero ya un poquito más acercándonos a la normalidad. ¿Cómo yo entré? Vamos a suponer que esto es un cuarto y que en marzo del año pasado entramos a un cuarto donde todo era un terremoto, donde todo era una tormenta. ¿Y cómo estoy saliendo ahora? Porque ya veo la luz más adelante y por lo tanto, como toda crisis, ¿verdad? Tiene fecha de caducidad, esto va a pasar. Entonces, ¿cómo yo estoy viendo la luz y cómo yo estoy afrontando esa luz? Entonces vamos a hacer hábitos saludables, vamos a comer un poquito más sano, vamos a hacer ejercicio, vamos a ver cosas que nos gusten, vamos a hacernos nosotros mismos el autocuidado y protegernos nosotros mismos. Cuando nosotros tomamos esa conciencia, pues entonces lo hacemos con los demás. ¿Ok? Genera nuevas rutinas en casa y delimita los tiempos para lo que son las actividades, para lo que son las obligaciones, para lo que es el colegio, para lo que es relacionarme con papá, lo que es el trabajo. Vamos a involucrarnos en todo lo que tenga que ver familia, escuela y trabajo. Estos tres aspectos de tu vida son primordial para todo tu desarrollo personal, familia, aprendizaje y trabajo. Esos son tres aspectos que son importantes en la vida del ser humano. Tu familia es tu puerto seguro. Tu trabajo es el esfuerzo que tú vas a poner para conseguir lo que tú quieres. Y el aprendizaje es justamente basado en eso que te gusta para tú poder desarrollar ese trabajo que tú quieres hacer. Entonces, vamos a hacer todo eso, aparte de lo que es comer bien, dormir bien, ¿verdad? Y nuestro cuidado personal, hacer las cosas que me agradan, las cosas que me gustan, las cosas que me interesan. Y eso es sumamente importante. Así que vamos también a decir esta frase, que a mí me gusta muchísimo, y es que reencontrarse con nuestra, o yo reencontrarme, porque quiero que ustedes lo lean en base a ustedes. Si yo me reencuentro con mi emoción, aprendo a abrazarla y entonces aquí me curo. ¿Ok? Cuando yo me reencuentro con mi emoción, la entiendo, la acepto, la abrazo, entonces yo sano exactamente cualquier cosa o cualquier emoción que yo pueda estar presentando. Si yo ahora mismo me siento enojada, yo la entiendo, es una emoción mía, solamente mía.
la abrazo, la entiendo, sé por qué me estoy sintiendo enojada. Entonces, yo voy a poder buscar una solución a ese enojo. Y buscando la solución a ese enojo, entonces encuentro la cura. ¿Ok? Y eso es poderoso. Eso te ayuda y como que es como cuando tú te conectas a un enchufe y te recarga, porque automáticamente ya tú misma dices, pude hacerlo, pude salir de ese enojo, pude manejar esa emoción, pude traspolar esa emoción a cualquier otra cosa que no es mi momento, a cualquier otra cosa que no es lo que yo estoy ahora por sentir a partir de ahora en adelante. Entonces, vamos a ver, para que recapitulemos todo lo que es esta conversación que ustedes y yo hemos tenido en esta mañana. Bueno, ustedes no, ustedes están muy tímidos. Yo espero que ahorita a la hora de las preguntas y de las inquietudes ustedes hablen, porque yo estoy aquí como una gallareta, tililá, 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 y ustedes pues ni la manita han levantado. Así que yo espero que ustedes están muy concentrados anotando sus preguntas y sus inquietudes para que entonces ahorita la hagamos luego que veamos este video, que es un video que vamos a ver exactamente cómo funciona y qué provoca esa emoción en nosotros, para que entonces ustedes de una manera visual, explícita, puedan entonces recopilar todo lo que yo lo dije y si no entendieron algo, pues entonces aquí podamos entonces, ¿verdad? Check, amarrar esos cabos. Así que seguimos y vamos a ver. Esta no es el video, esta soy yo, lamentablemente. Van a tener que seguirme viendo hasta ahorita. Bueno, este sí es el video y entonces aquí comenzamos. Las emociones son como un cuadro de mandos. Son como unas luces que se activan para darte información sobre lo que está ocurriendo en ti. ¿Te imaginas tapando con la mano el testigo del coche si te avisa de que algo no funciona bien? ¿Qué ocurriría si decides no mirar? ¿Qué pasaría si esa luz te intenta decir que te quedas sin frenos? Pues eso mismo es lo que sucede cuando no prestamos atención a nuestras emociones. Si no les hacemos caso, es posible que no podamos seguir avanzando y que incluso lleguemos a chocar. La emoción es una respuesta neuropsicofisiológica ante una situación interna o externa, que cada uno interpreta desde su mundo interno y que nos prepara para la acción. Las emociones se activan de forma diferente en cada uno de nosotros en función de nuestra cultura, experiencia, creencias y valores. Pero su misión es aportarnos la misma información, ya que su función es adaptativa. Para comprenderlas mejor, veamos qué nos quiere decir cada una de las emociones básicas. El miedo lo sentimos cuando percibimos una situación peligrosa, por lo que nos induce a luchar o huir para protegernos. El miedo nos avisa de que nos falta algo. Nos intenta decir que no tenemos recursos suficientes para abordar lo que está sucediendo. Nos indica la desproporción entre la situación a la que nos enfrentamos y los recursos con los que contamos. Nos pone en situación para buscar aquello que nos falta. La sorpresa aparece ante una situación nueva o inesperada y nos ayuda a recoger información para orientarnos y aprender ante algo nuevo. Se trata de una reacción emocional neutra. Suele dar paso a otra emoción que toma normalmente el protagonismo. Debido a su función adaptativa ante la novedad, frena otras actividades y concentra nuestros esfuerzos en el análisis del aquí y el ahora. El asco nos avisa de que algo puede dañarnos y nos induce al rechazo para protegernos. Lo sentimos ante aquello que puede dañar nuestra salud. Es una respuesta emocional causada por el rechazo que nos produce una situación, persona o conducta. Está relacionado con un conflicto interno de valores. En su forma de carga emocional se transforma en intolerancia. El enfado nos avisa cuando nuestros derechos o necesidades han sido vulnerados.
y nos induce hacia el ataque o defensa para hacernos respetar. La alegría aparece cuando algo nos resulta agradable y nos induce a querer reproducir ese suceso que nos hace sentir tan bien. Nos aporta bienestar y motivación. La tristeza aparece ante una pérdida de algo valioso para nosotros y nos ayuda a superarlo motivándonos para una nueva reintegración personal hacia el aprendizaje. Reconocerla y aceptarla nos ofrece la oportunidad de gestionarla, ya que nos No he avisa de sacado que hemos todavía. perdido algo, de que tendremos que vivir un duelo por esa pérdida. Pretende proporcionarnos un refugio reflexivo. Solemos pensar que las emociones son un problema, pero no es así. Se convierten en problemas cuando no sabemos cómo aprovechar la información que nos dan. Ahora que conoces un poco mejor tu tablero de mandos y podrás identificar qué hay detrás de cada luz cuando se encienda, aprovecha cada instante para cambiar tu relación contigo y con tu entorno. Cuando cuentas con la emoción, esta te ayuda a comunicar a otros tu estado actual. Te propone darle sentido y decidir cómo expresarla de la mejor manera. Es necesario que aprendas a vivir la emoción en armonía, sin tratar de controlarla ni interrumpirla, cambiarla o evitar la experiencia. Reconocerla, aceptarla y gestionarla produce siempre mejores resultados. Además, tu cerebro es capaz de almacenar la experiencia que la emoción te provoca en lo que se conoce como memoria emocional. Detectar esa memoria emocional te hará consciente y capaz de elegir. Aprender a leer la información que te ofrecen las emociones y usarla inteligentemente te ayuda a ser el director y verdadero protagonista de tu vida. Bien, entonces quiero que ahora me digan exactamente, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Preguntas? No, en nombre de la Fundación Vida Sin Violencia, Celine, yo quiero felicitarte. Has sido Qué una linda. participación sin desperdicio hemos tenido, y este es el momento de que los jóvenes Exactamente, hagan sus chicas, preguntitas. pues puedan aprovechar toda tu capacidad para cualquier inquietud que tengan, recopilando de que tenemos que tener autocuidado, de que cualquier emoción en este momento es normal. Exactamente. Debemos de saberla identificar, Ujú, luego saber manejarlas. así es. Vamos a ver quién se anima a preguntarle. Veo una manita levantada ahí, lo que no veo es el nombre. A ver. Soy yo, Ketty, quiero decirle algo. Ah, Ok. bien, la licenciada Ketty. Gracias, yo estoy muy complacida y muy contenta porque el lenguaje fue bien llano y yo sé que a nuestros estudiantes le pudo llegar el mensaje, de verdad que sí. Estoy muy agradecida con la licenciada Celine, gracias. Gracias, Katy. Gracias, Yadira, también. Espero que los estudiantes ahora se motiven y comiencen a preguntar. Chicos, aprovechen y comiencen a preguntar todo, ¿eh? Así es, así es. Pierdan la vergüenza, ¿eh? O sea, ese miedo a preguntar no te hace menos capaz que el otro, ¿ok? Así que, vamos, pierdan la vergüenza. Ajá. Una preguntita, ¿Quién habla? profesora, ¿cómo usted afrontaría Ajá. fuera de libros, fuera de la diapositiva, cómo usted en sí afrontaría una emoción de tristeza? O sea, para que las personas no se den cuenta de que no, usted está pasando por algo grave de tristeza. ¿Cómo usted lo afrontaría? Lo primero es eso, es que no tenemos que negarla. No hay necesidad de negar esa tristeza. Es bueno que tú aprendas a reconocerla y fue como empezamos nuestra interpretación de hoy. Es que aprendas a entenderla, o sea, la aceptes. Llegó la tristeza, yo tengo que reconocerla, yo tengo que aceptarla. Yo no puedo negarla, ni esconderla, ni tampoco puedo tratar de verla como algo que es malo para mí. No, es todo lo contrario, porque es como te decía, las emociones son intrusivas, ellas no te van a pedir permiso. O sea, ellas no te van a decir, mira, pum, pum, fulano, mira, o Celine,
es la tristeza, ábreme la puerta. No, ella va a llegar en un momento determinado sin pedirte permiso y por lo tanto el mejor manejo es que tú le digas, ok, le abras la puerta, le diga pase, entre, siéntese, dígame lo que usted me va a decir, explíqueme lo que usted me va a explicar y luego puede salir por donde mismo entró. Es simplemente esa actitud. ¿Por qué? Porque la vamos a tener siempre y van a haber cosas que nos produzcan tristeza. Entonces, por eso es que no podemos negarla, porque al negarla lo que hacemos es que acumulamos y lo que hacemos es que cronificamos esa tristeza. Entonces nos anclamos en esa tristeza y luego entonces vienen los problemas mayores, que son la ansiedad, el estrés, que es la depresión, y ahí ya estamos hablando de otro cuento, que no es el que deberíamos de estar presentando por una simple tristeza, ¿ok? Otra manita, otra pregunta. Eline, disculpa, ¿podría dejar de compartir pantalla a ver si no podemos ver la carita? Ok, antes. déjame ver aquí. Esto, tú sabes que esto es una cosa grave. Esto es grave. Okay. Bien. ¿Me ves tú a mí? No te veo, vamos a ver. Déjame ver cómo yo puedo poner mi pantalla nada más. O puedes anular lo que es el compartir pantalla para que entonces podamos estar exactamente como normales en Zoom, ¿ok? Ah, bien, déjame ver. Y así entonces saldría Wendy, ¿me puede ayudar? Sí, ya se quitó la pantalla, nos estamos viendo todos, Inés, ahora mismo. Ok, perfecto, perfecto. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué recomendaría en el caso de yo como persona no acepte mis emociones? ¿Qué recomendaría en el caso de que yo no, de que como persona no acepte mis propias emociones? Bueno, según lo que estuvimos viendo en lo que es la propuesta que yo le hice, le puse a ustedes y le dije que fueran anotando, lo primero es que vamos a saber que las emociones son de adaptación. Entonces, ¿qué hay o qué está pasando por lo cual yo me siento en este momento, no me adapto a una situación? Por ejemplo, yo puedo comenzar. Vamos a poner el ejemplo que yo puedo comenzar en el caso de los estudiantes a una aula nueva. Por ahí vienen las clases, supuestamente están tratando de que sean semipresencial. Unos presencial, otros presencial, bueno, pero ya eso es otra cosa. Vamos a suponer que yo caiga en un curso que no me interese, no me guste. Por X razón, ¿cuáles? Miles de razones. No vamos a entrar en ese detalle. Pero ¿qué pasa? Hay una aceptación obligatoriamente porque es lo que me tocó. Entonces yo tengo que entender obligatoriamente qué yo puedo controlar y qué yo no puedo controlar. Hay cosas que yo no puedo controlar, hay cosas que no están en mis manos. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor forma? Es adaptándome a esa. Y con esto no quiero decir que ustedes se adapten a todo lo que aparezca de que por no sentir una emoción negativa. No. Ese no es el asunto. El asunto es que esa adaptación sea basado en una realidad a la cual yo no controlo, en una realidad a la cual yo no puedo manejarlo. ¿Ok? Entonces, primero la acepto y luego me adapto y veo si en realidad es algo palpable, algo real, algo que no está en mis manos. ¿Alguna otra? Buenas, Buenas. ¿Quién habla? yo soy Gloriana de Quinto A de Informática. Yo quiero saber cómo podemos, cuando nos sentimos anclados en una emoción negativa, como que tú te das cuenta que no puedes salir de esa emoción, como que tú tratas, pero como que a la vez como que te quiere, como que te quedas ahí porque no sabes cómo salir de ella. ¿De qué manera uno puede salir de ese anclamiento, de ese estancamiento emocional, como que no podemos salir y uno está buscando la manera, pero como que no se puede? Ok, o sea, eso significa que por más que empuje no sales. Bien, en ese caso, después que ya tú reconociste tu emoción, la aceptaste, la manera más apropiada para tú poder salir de ese anclamiento es justamente hablándolo, diciéndolo.
a personas adecuadas, a personas que tú creas que sean allegadas a ti, porque esa persona desde su visión te puede dar a ti otra manera de ver el problema que tú estás presentando, que para ti puede ser el problema más grande de la bolita del mundo, pero la otra persona desde sus espejos, desde su visión, la puede ver de otra manera y te puede arrojar luz. Por eso la importancia de expresarlo, por eso la importancia de hablarlo, porque así tú vas a oír diferentes opiniones o diferentes conceptos del mismo problema o posibles soluciones del mismo problema, y entonces por ahí entonces tú podrías encaminar tu fortaleza interna para poder salir de esa situación. Si no lo callamos, si no quedamos con ese dolor, con esa emoción estancada, abrazada, pues entonces lo más probable es que sigamos en lo mismo y se haga como un círculo vicioso. Vamos a estar dando vuelta, vamos a estar dando vuelta y no vamos a encontrar la Exacto. solución. Muchas gracias por Gracias responder a a la ti por pregunta. preguntar. ¿Alguna otra? ¿Otra pregunta? Hay una pregunta. Sí, yo quiero preguntar una pregunta. Sí. Cristal Casado le habla, de Quinto B de Informática. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo enfrentamos cuando una persona fallece y amas a esa persona y esas emociones se quedan? Ok, mira, eso se llama duelo, ¿ok? Y estás pasando por una pérdida por duelo. Por lo regular nosotros sabemos o conocemos que el duelo es, entendemos que el duelo es solamente por pérdida de un familiar querido. En este caso, tu pregunta va dirigida a lo que es el familiar perdido. Debe de expresar todas y cada una de las emociones que estás sintiendo, de impotencia, de inseguridad, del miedo porque perdiste un ser querido, de que te vas a sentir sola porque tal vez esa persona significaba mucho para ti o era tu soporte, de que no vas a poder tener la confianza con otra persona como la tenías con esa persona, de que esa persona te daba amor, era como tu pared de contención ante una situación X o ante todas las situaciones que tú puedas presentar. Primero lo hablamos. Luego de hablarlo, es normal que tú digas, yo hoy me siento triste. El duelo es un proceso y ese proceso tiene diferentes etapas y esas etapas tenemos que quemarla una por una. ¿Para qué? Para que podamos ir sanando. Lo primero que vamos a tener es una negación de que a mí no me puede estar pasando esto, de que por qué ese familiar, por qué no se murió fulano, tanta gente mala que hay y no se mueren, y todo este tipo de pensamiento. Entonces, luego de eso viene entonces lo que es la aceptación. Y ahí comenzamos entonces nosotros a aceptar esas emociones. La hablamos, la comprendemos y entonces volvemos a lo mismo. Podemos encontrar soluciones. Si pasa el tiempo y todo esto no se puede clarificar emocionalmente hablando, no se puede clarificar, pues entonces sí debemos de buscar ayuda. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, respetando el tiempo, que ya son las 10 de la mañana, en nombre de la Fundación Vida Sin Violencia, queremos agradecerle a la licenciada Celines Madera todas las orientaciones que hoy nos ha brindado de manera muy objetiva, muy puntual, y yo creo que de mucho beneficio va a ser para ustedes jóvenes en este momento en que estamos viviendo esta pandemia. Agradecer a la licenciada Ketty Guzmán, que la ha contactado. Estamos a la orden. Agradecer la asistencia de nuestra querida Wendy Candelario de manera técnica, y a cada uno de ustedes jóvenes por prestar atención, por estar atentos y nada, siempre abogar porque su manejo de emociones sea de manera positiva en beneficio de la paz que cada uno de ustedes merece tener en cada uno de los espacios que se desenvuelvan. Gracias por su tiempo y a la orden de la Fundación Vida Sin Violencia. Dios le bendiga a todos y a todas.
Amén, Gracias. igual. Gracias a ustedes por estar ahí, de verdad. Amén. Un placer. Gracias. Y recuerden que las emociones no se manejan de un día para otro. Hay que aprender a manejarlas, ¿ok? Así que feliz resto del Perfecto. día para todos. Gracias, Yadira. Gracias. Bye. Bendiciones. Gracias. Igual, igual. Igual. Gracias.